Tarde, Gobierno de la Tarde. Como hemos dicho que hoy es Día Nacional del Maestro, contamos con la participación muy oportuna del director del Observatorio de la Asociación de Profesores ADP en República Dominicana, quien es un catedrático y un estudioso de lo que son los comportamientos educativos a nivel local e internacional. Con nosotros el profesor Juan Valdés. Juan, bienvenido al Gobierno de la Tarde. Muchísimas gracias, es un placer estar acá con ustedes. Gracias por recibirme. Bueno, profesor. Las cámaras tienen que estarse dando gusto con el traje que tiene. Muy elegante, muy elegante. Gracias. Bueno, profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos gustaría saber en estos días recientemente cuáles han sido pues los últimos hallazgos o levantamientos, ya que a través del observatorio se mantienen realizando investigaciones y actualizándonos con relación hacia dónde van los avances en materia educativa en nuestro país. Sí, fíjate, nosotros llevamos ya 6 años presentando a la opinión pública, al gobierno dominicano, al Ministerio de Educación, múltiples hallazgos en nuestros estudios, que tienen que ver precisamente con los 13 factores ligados a la calidad de la educación en la República Dominicana. Mucha gente te habla de educación por quizás conocimiento empírico, pero la educación es una ciencia. Más allá de lo que usted cree o lee un día en un libro, todo en educación se mide, todo es demostrable y todo es realmente alcanzable, se puede resolver. Nosotros hemos dicho que en este momento la educación pública se encuentra en su peor crisis de este siglo. ¿Cómo? Nunca había estado la educación dominicana tan mal como está hoy, el día de hoy. Dios mío. ¿Por qué? Porque tú estás en la era del conocimiento, tú estás en la era digital, tú estás en una era de una crisis existencial. Y mucha gente te habla de educación, pero se olvida, primero, de la naturaleza humana y segundo, de la naturaleza del aprendizaje. Por ejemplo, he escuchado, yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través de la tecnología. Y sobre la tecnología y el aprendizaje lo que hay es muchos mitos. Si usted quiere saber la verdad sobre el aprendizaje y la tecnología, usted tiene que leer los más de 2.400 metaanálisis del proyecto de aprendizaje visible. Wow. Que te dice qué es lo que funciona y no funciona en educación. Hoy en día, yo he sido asesor, por ejemplo, de la ley sobre el uso responsable de dispositivos electrónicos en la escuela y en la sociedad dominicana, que propone el no uso de libros digitales, computadores y tabletas en educación inicial y primaria, porque toda la investigación científica te dice que esto lo que ha hecho es impedir más el desarrollo cognitivo y afectivo de los niños que otra cosa. Pero las empresas que viven de la tecnología y de esto, y ustedes están hablando con un ingeniero de sistemas de computación, que soy yo. Tengo 35 años de experiencia en esto, soy acreditador internacional de la acreditadora más grande del mundo, que es Cognia, y también he trabajado en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, en lo que es evaluación educativa y acreditación. Y te puedo decir que acá hay mucho de mitos en la educación y de falsedades. La investigación te demuestra que la República Dominicana está en su peor crisis educativa hoy en día. Y si quiere lo podemos ver parte por parte. Juan, buenas tardes. Escuché, creo que hace unos días, una intervención tuya donde planteas que solamente se invierte el 3.88 del presupuesto. 3.82. Por ejemplo, hoy en día uno de los mayores problemas que tenemos tiene que ver con la calidad de la inversión del 4%, Joselito. Sí, porque para empezar, no se está ejecutando el 4%. Pero ahí voy. Hay los elementos, los argumentos que se puedan comprobar el por qué se ejecuta el 3.88%. Usted decía que el 2025, claro, tenemos que ser justos. El actual ministro es recién designado y todavía él no ha desarrollado una agenda, ¿verdad?, de presupuesto. Pero dime exactamente 3 elementos que tú puedes decir por qué no se ejecuta el 3.88%. Una decisión política es lo primero, porque el 4% no es un tema de decisión, hay una ley. Tú tienes la Ley General de Educación que te dice que tú debes aplicar o el 4% del Producto Interno Bruto o el 16% del presupuesto general de la nación, el que sea más alto. No hay ninguna justificación para que no sea el 4% el que hoy en día se esté aplicando. Tú entras al portal de transparencia fiscal, yo los invito a todos, y verifiquen cuál es la asignación presupuestaria. Eso no tiene nada que ver con el ministro de ahora, porque el presupuesto se asigna el año anterior. Exactamente. O sea, vamos a entender la mecánica. El presupuesto es una estimación que se hace para el año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Hoy en día el presupuesto asciende a unos 309 mil millones, cuando deben ser 324 mil millones.
según las estimaciones del mismo Banco Central, cuando se hizo el proyecto de presupuesto de la República Dominicana. No hay ninguna justificación, ninguna explicación para que aquí se estén tomando 15,000 millones de pesos de las escuelas públicas, en un momento en que todavía tenemos a cientos de escuelas con letrinas, con escuelas con fisuras, con filtraciones, con paredes rotas, sin buen mobiliario, sin buena iluminación, sin buena ventilación, sin buenos libros de texto, sin políticas socioeducativas adecuadas. La educación dominicana está en su peor crisis solamente por el hecho del momento de la historia en que vivimos y porque aquí se ha acumulado en este siglo 24 años de retraso educativo. No es que eso pasa ahora, no. Esta es la consecuencia de más de 20 años de no tomar las decisiones correctas. ¿Usted cree entonces que la crisis entonces presupuestaria, la que hay ahora mismo? No, ese es un aspecto. O sea, el presupuesto es indispensable. ¿Por qué en este país tú tienes más de 300,000 niños que el año escolar que viene se van a quedar fuera de la escuela? Violándole su derecho constitucional a la educación. En ese sentido, Juan, quería preguntarle dos cosas. Número uno, ¿qué hace falta en la formación de maestros? Porque salarialmente no estamos tan mal. Ha habido un avance, un maestro también. Hay que destacar que tiene un sueldo, digamos que digno. Actualmente un maestro público gana alrededor de 60,000 pesos. ¿Eso es correcto? El salario promedio real del docente es apenas 2,000 pesos más que lo que es la canasta familiar promedio en la República Dominicana. Bien. ¿Qué hace falta? Vamos a hablar claro. ¿Cuánto es la canasta familiar promedio? Pero lo que pasa es que aquí creen que el mal de muchos es consuelo de tontos. Cuando aquí te dicen que el salario del empleado promedio de la República Dominicana es 20,000 pesos inferior al de un maestro, eso no es ninguna justificación. Simplemente vamos a ir a lo que es el costo de la canasta familiar promedio hoy. Y usted ve lo que es el salario promedio real de un docente. Y usted va a ver que no tiene más de 2,000 pesos de diferencia. Pero sí, el tema no es el salario. En este momento yo creo que... ¿Qué hace falta entonces? Primero que... Porque el salario no es un tema. Aquí necesitamos mejores maestros. Pero para tener mejores maestros, primero tú necesitas lo que se llama un diagnóstico de necesidades formativas. Aquí se han enriquecido las universidades, las empresas de formación, los grupos de capacitación, miles de millones de pesos capacitando docentes sin un diagnóstico. Es como usted ir al médico y que le den una medicina generalista para resolverlo todo. Entonces nosotros llevamos ya desde 2018 esperando la evaluación de desempeño a los docentes. ¿Qué hace falta para mejorar a los docentes? Primero tiene que hacerse la evaluación de su desempeño. No puedes tú darle a los docentes a un curso en inteligencia artificial, en neurociencia, en psicopedagogía, en didáctica. Hoy en día, ¿por qué tenemos tantos problemas en el aprendizaje del lenguaje y las matemáticas desde el nivel primario? Porque aquí, sin tener ni siquiera un estudio científico ni ningún diagnóstico, le dan al UNICEF, una empresa, una institución que no tiene nada que ver con matemáticas, comprensión lectora y lenguaje, el proyecto de matemáticas y lenguaje, más de 800 millones de pesos, sin licitación, a una institución que lo que hace es subcontratar a un grupo aquí local, que hace excelente trabajo en la protección de los niños, pero no es un especialista en educación. Juan, ahorita usted dijo que faltaban asientos, butacas para los niños dominicanos. ¿Se debe al tema haitiano? No, los niños haitianos son apenas el 9% de la matrícula escolar. Tú sacas a todos los haitianos y todavía tú vas a tener un déficit butacas de 160,000 estudiantes. Dios mío. En ese mismo sentido, mire, hay un elemento que me llama poderosamente la atención. Uno de cada 10. Nosotros vemos de que el tema de la calidad educativa no tiene nada que ver con un tema presupuestario, porque se está manejando mucho dinero, se maneja casi un 4% y nos vemos resultados distintos. ¿Usted estaría de acuerdo con una propuesta de que, así como en el gobierno, en el Banco Central hay un director que ha pasado por varios gobiernos para manejar macroeconómicamente, de que esa posición del ministro de Educación sea una posición de que pueda ser por una persona constante por 4 o 5 años, de que pueda manejar la educación como un botín político presidencial? El problema está, tú tienes un buen punto, en la continuidad de las políticas, de las propuestas y de los programas. Por ejemplo, realmente acá no hemos tenido un verdadero experto en educación dirigiendo la educación pública, no en educación escolar. La mayor parte de las personas que han ejercido la función de ministro de Educación vienen del mundo universitario. Aquí hay una gran dicotomía entre la andragogía y la pedagogía. Cuando te han dicho que poner a por ejemplo, Ángel Hernández, un doctorado en educación, un trabajo pésimo,
Fulcar. Entonces Ángel Fulcar Hernández era doctor en educación. Pero Fulcar, en el caso de Fulcar, tú tuviste a Fulcar en la época de la pandemia, cuando el mundo entero estaba inventando, no sabía qué iban a hacer nadie. Pero para ser objetivos, si vamos a hacer una evaluación científicamente objetiva, sí. Pero ¿qué pasó a partir de 2022? Tú tienes un doctor en educación. Miyagi, sí. Pero ese señor no era especialista en educación escolar. Ojo. Y lo peor de eso es que nombra a un equipo de viceministros que ninguno es especialista en el mundo escolar. Todos vienen del mundo universitario. Y lo peor de eso es que hoy tenemos un ministro de educación nuevo con un gabinete viejo. Entonces, un ministro de educación que no es experto en educación. Entonces, tú le dejas el ministro, a ese ministro tú le dejas el gabinete que fracasó, el gabinete de Ángel Hernández, que han demostrado un fracaso. Porque para empezar, su mundo son las universidades. Y los principios de la gestión escolar son totalmente distintos a la de la universitaria. Tú tienes algo andragógico versus algo pedagógico. Es como cuando te hablaban del disparate de la fusión del MESIT y el MINERT. Para tú poder hacer eso, tú tienes que crear un enfoque metagógico. La metagogía es lo que te puede funcionar o fusionar lo que es la parte andragógica con lo pedagógico. Y aún así sería mezclar un ministerio que es un desastre con otro que no tiene nada que ver con eso. Es que, en mi opinión, el mayor problema que tenemos hoy en día con la educación es la impericia. Tiene muy poca pericia, primero, en la realidad escolar dominicana. ¿Por qué? Porque no se basa en la investigación científica. La educación es una ciencia. Ustedes me pueden decir cualquier cosa a mí sobre educación que ustedes crean y yo se la voy a refutar con evidencia y con investigación. Es como que yo me ponga a hablar de medicina o de economía, que no es mi área de pericia. En virtud de eso estamos conversando con el profesor Juan Valdés. No, el problema te voy a hacer real. Aquí ha habido una subejecución presupuestaria hasta de 23 mil millones de pesos. ¿Cómo? En este momento, hoy, 1 de julio, o 30 de junio, perdón. Aquí tenemos hoy una subejecución presupuestaria de más de 22 mil millones en el ministerio. Hoy. 22 mil millones de subejecución presupuestaria al 30 de junio. ¿Y por qué? Ineficiencia, ineficacia, incompetencia. Porque cuando me dicen, el problema no es el presupuesto, que Leonel decía que no era el 4%, mentira. Hoy debería ser el 6%, según la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Pero ¿por qué? Perdóname, ¿cuál ha sido el problema? Que tú le puedes entregar a una persona que no domina el tema. ¿Ustedes saben cuál es la mejor evidencia? Vayan a una escuela pública. ¿Por qué no sirven las butacas? ¿Por qué no sirven los equipos? ¿Por qué operan en condiciones de miseria? ¿Por qué tienen una alimentación escolar que es un adefesio? Un pan sobado con una cuartillo de leche todos los días de la semana, poniéndose obesos, poniéndose diabéticos. El cerebro humano sin nutrición no puede producir procesos cognitivos para generar aprendizaje. Entonces aquí se pierden como en las cosas más básicas en educación y están buscando la fiebre en la sábana. Estamos conversando con el profesor Juan Valdés, director del Observatorio de la Asociación de Profesores Dominicanos. Hace un momento hablaba de algo que para mí es muy importante, el tema de la evaluación de desempeño. Yo creo que todo el país coincide en que los profesores deben ser evaluados para ver el nivel que tienen, entre otras cosas, y también para definir otras reivindicaciones de las que habla. Sé que, porque se ha dado a conocer en la prensa, que el ministro actual ha declarado como prioritario ese proceso y que está montando el proceso de evaluación de desempeño. O sea, estaba retrasado, pero parece que ya lo están montando. Sí, pero vamos a ver. Yo siempre le digo a los maestros y a mis estudiantes a lo que decía un gran filósofo del siglo pasado. Yo creo que lo que la gente hace no es lo que la gente dice. Y no se sobre todo en los funcionarios públicos. Yo soy parte de esa comisión de evaluación de desempeño y fui parte durante 2 años de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Yo fui quien sometió a la justicia a la Organización de Estados Iberoamericanos y al ministro Ángel Hernández y le cancelé el contrato de casi 600 millones de pesos para hacer la evaluación de desempeño porque era ilegal. Y actualmente soy miembro de la Comisión Técnica de Evaluación y yo te puedo decir que yo no creo que la evaluación de desempeño se vaya a hacer este año por 3 cosas sencillas. El ministro tiene la mejor intención, pero al día de hoy ni siquiera se han presentado los términos de referencias de la licitación necesaria para hacer el sistema de cómputos. Usted no puede hacer una licitación en menos de 45 días y le toma 1 semana para hacer la adjudicación, luego el contrato, pasaron 2 meses. Usted va a diseñar un sistema de cómputos como el que se hace falta y lo mínimo que requiere son 4 meses en diseño ya tecnológico. Ya llegamos a diciembre, ¿dónde está la evaluación? Entonces, al día de hoy, tampoco se nos ha presentado cómo se va a hacer el proceso de contratación para el diseño del sistema instrumental de la evaluación, porque son más de 10 instrumentos.
Por ejemplo, usted no puede evaluar a un profesor del nivel inicial de preescolar igual que a un profesor de secundaria, ni igual que a un profesor de lenguas extranjeras, que es mi área. Profesor. Entonces, y lo último es que el personal que debe participar en esa evaluación, tú no lo puedes entrenar si no tienes el sistema instrumental. Profesor, si ahora mismo le diéramos un decreto a usted nombrándolo como ministro de Educación, ¿cuáles fueran las 3 medidas capitales que usted tomaría para que salgamos de esa crisis que usted acaba de plantear? Miren, el tema de la educación no es un tema simplemente del Ministerio de Educación, es un tema de políticas sociales, políticas económicas y políticas educativas. El gran fracaso aquí de la educación dominicana es que están visualizando una escuela como la escuela prusiana, la escuela vieja. Para tú lograr, por ejemplo, mejorar el aprendizaje en los niños, tú necesitas una conjunción de políticas sociales, políticas educativas y políticas económicas. Pero denos 3. Deme una. Las transformaciones. Mira, yo integraría hoy en día un mejor equipo de gestión al Ministerio de Educación. La primera. El mayor fracaso de la educación en el Ministerio de Educación es que no tenemos a los gestores adecuados. No tenemos verdaderos expertos en los viceministerios que dirigen la educación ¿Te dominicana. cambiaría todo Dos. viceministro? Yo pondría gente eficiente. Gente capaz, ahí. es lo que está diciendo. Gente 2. eficaz. Número 2. No políticos. ¿Perdón? No necesariamente políticos, que es lo que hay. Es que no te puedo decir que sean políticos. 2. Porque ese es realmente la política. Todo el mundo es político. El presidente es un político y es presidente. Que tenga. Lo otro tiene que ver, señores, con la formación y capacitación del magisterio. Nosotros todos estamos claros. Quien más ha luchado aquí por la evaluación de desempeño es el ADP. Quienes están exigiendo que los evalúen hace 7 años son los docentes. Pero no estableciendo los indicadores. Pero están estableciendo los indicadores. No, profesor. le voy a aclarar algo que fue, mire, a nosotros nos tocó una persona de ministro anteriormente con una compulsión patológica a mentir. El ministro Ángel Hernández decía cosas y ustedes en los medios lo escuchaban. Él dijo, por ejemplo, en un momento que los profesores querían bajar la calificación para evaluación. Eso es falso. Primero, no se puede bajar, porque eso está establecido en los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo. Le falta una. Sí, lo otro tiene que ver, señores, necesitamos todas las aulas y la infraestructura escolar. Eso es emergencia. Excelente. Hoy en día tenemos a 6.400 aulas en déficit. ¿Por qué se quedan más de 300.000 niños dominicanos fuera de la escuela? Pero eso que usted dice ahí, los 300.000 niños dominicanos que se quedan fuera, yo tengo una pregunta sobre eso. ¿Usted está hablando de cupo o de cobertura? No, de ambos. Tú no tienes acá. No, pero yo creo primero, no hay cobertura en el nivel inicial. ¿Cuántos niños tenemos acá? Pero usted está hablando de la meta que tiene el gobierno recientemente de que la educación pase que empiece a los 3 años, la educación pública. No, los CAIPIS. De esos niños que usted está Los hablando. CAIPIS tienen años aquí, tienen más de una década. Eso no es nada nuevo. Bueno. Vamos a estar claros en algo, mira, porque te dicen dos cosas. Primero te confunden diciéndote que la Constitución dice que los padres tienen la obligación de llevar a los niños después de los 5 años. Ese no es el tema. El tema es que usted tiene el derecho como ciudadano, desde que un niño tiene 2 años, de llevarlo a la escuela. Yo soy director de un colegio privado y los colegios privados estamos llenos de niños a partir de los 2 años. Todo el dominicano que tuviera un cupo en la escuela pública llevaría a sus hijos a la escuela desde los 2 años. Y aquí se le niega ese derecho constitucional. ¿Por qué? Porque no tienen cobertura, no tienen suficiente Profesor, espacio. al principio usted habló de mitos de la educación. Sí. ¿Cuáles son los mitos de la educación al día de hoy? El primer mito de la educación tiene que ver con el hecho de que el dominicano cree que el niño aprende por lo que hace el maestro. Los niños no aprenden. No, claro que no. Señores, él utilizó un término maravilloso. Él utilizó el término transmisión de conocimientos. El sistema cognitivo humano no funciona por transmisión de conocimientos, y mucho menos con los niños de esta era. Pero la calidad del profesor entonces no es necesaria. No, es el rol, no la calidad. Lo primero es, tú tienes que entender la naturaleza humana y la naturaleza del aprendizaje. Cuando tú y yo fuimos a la escuela, si tú fuiste como yo hace 50 años, nosotros fuimos a la escuela. Y usted también, No, perdón. Más joven. Perdóname. Si tú fuiste a la escuela antes de 1995, No me le haga eso tú a fuiste Lima. a una escuela cognitivista. En una escuela en la que lo que primaba era el conocimiento. Sí. Y la transmisión del conocimiento. Ya no, ya tú estás en la era del conocimiento. Claro. Ya el conocimiento abunda. Ahí. Un profesor moderno es un experto en lo que se llama diseño instruccional, en crear situaciones significativas de aprendizaje. Esas situaciones se dan en un contexto. Ese contexto no es simplemente la escuela, pero en la escuela tú necesitas condiciones propicias, y la escuela pública dominicana opera como una guardería.
donde llevan los niños a guardarlo ahí durante 8 horas. Pero aquí no hay escuelas. Yo soy acreditador internacional de centros educativos. Y yo he viajado a toda América Latina a acreditar los mejores centros de toda América Latina. No califica ninguna aquí. Para empezar, los baños. Correcto. Para tú poder tener lo que se llama un centro educativo, lo mínimo que tú necesitas es agua e higiene. Pero Y aquí las escuelas públicas no tienen ni agua. Vaya a un baño. Bueno, te estoy diciendo. Vamos a estrenar el país. Tú ves que aquí gastaron decenas de miles de millones en equipos. Hoy, en las escuelas públicas ya no hay equipos electrónicos. Profesor Juan Tú te vas a Valdés. los politécnicos y los politécnicos no hay talleres, equipos. Profesor Juan Valdés, gracias por haber participado con nosotros, dándonos una perspectiva bastante amplia sobre esto. Vamos, casi. Profesor, ya no vamos. Sí. Profesor, aquí hay profesores que solamente saben decir mame, mi, momu. No, aquí miren, déjeme decirle que el 40% de los docentes, todo eso cambió. El 40% de los docentes de este país hoy son de la era digital. Escucha, porque la era. Otra cosa, han hablado mucho sobre la capacidad de los docentes. Déjeme decirles que en 2018, cuando se hizo la última evaluación de desempeño docente, los docentes de la República Dominicana quedaron en las categorías de bueno, muy bueno y excelente en un 62%. Escuchen esto, ningún país de América Latina tiene el 62% de sus docentes entre bueno, muy bueno y excelente. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el aprendizaje no se transmite. Un niño malnutrido. Señora, aquí más del 50% de las familias que van a la escuela pública son monoparentales. ¿Y por qué ¿Dónde está la política social? ¿Por qué le pagan tan chido en los colegios? ¿Por qué le pagan tan chido en los colegios, profesores? Porque los colegios privados tienen una miseria de pago. Profesor Juan Valdés, ¿Tú sabes que los mejores profesores se fueron para el sector público? Gracias por Los mejores haber profesores se fueron para el sector participado con nosotros. Tiene que volver porque la verdad es que el tema apasiona. Con mucho gusto. Pero en una sola palabra respóndame esto. Si hay un nivel de incapacidad por parte del ministro como usted lo ha descrito, ¿quién es el responsable? ¿El ministro o el presidente que lo pone? El presidente de la República. Llévatelo, Fariña. Hoy, con más energía.